Bienvenidos, muy buenos días, soy Anderson Buscán, esto es News and Coffee, es el Sweet and Coffee de la Plaza Foch, como cada mañana para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Esta mañana 2 de enero, primer día del año, espero que hayan apapachado a sus familias, se hayan tomado unos traquitos y hoy mucho café para pasar el chuchaqui. Hoy es un día clave, hemos invitado al ex asambleísta Diego Salgado del partido Creo. Gracias, Diego, por estar acá. Al contrario, Anderson, qué gusto comenzar el año desde aquí, con usted, deseándoles un excelente 2018 para usted, los suyos, quienes hacen todo este nuevo formato de noticiero, de opinión, en fin, de análisis político, económico y social. Un feliz año para todo, además, la gran audiencia que ya le sigue. Esperemos que sea grande. Diego, estoy seguro que sí. Se cumplen hoy 90 días, ¿no? Los famosos 90 días de la ausencia temporal que se convierten a partir de mañana en la ausencia definitiva del vicepresidente de la República tras las rejas, sentenciado por asociación ilícita Jorge David Glass Espinel. La oposición, la Asamblea Nacional en general empieza hoy un juicio político esperado durante algunos meses. Es la segunda vez durante esta legislatura que se presentaba el juicio político. Por fin arranca hoy en la mesa de fiscalización, controlada todavía por María José Carrión. Usted intentó un proceso similar 14 meses atrás. Me gustaría que arrancáramos conversando de aquello. Sí, bueno, claro que sí. Sí. Se cumplen 90 días de ausencia del vicepresidente de la República. El artículo 150, si no me equivoco, el párrafo segundo, es muy claro. En caso de que faltare el vicepresidente de la República por 90 días, simplemente tiene que ser reemplazado. Así es que esperemos que el presidente Lenín Moreno actúe como tiene que actuar. Tiene que enviar una terna, y de esta terna los asambleístas tendrán que escoger y definir al próximo vicepresidente de la República oficialmente, de acuerdo a la Constitución. Miguel Carvajal, secretario de la Política, ha anunciado que eso no demorará. De hecho, le ha puesto fecha 3 de enero el envío de la terna. Claro, tiene que ser así, porque el país ya no puede esperar. El país está sufriendo económicamente, desempleo, y eso, por supuesto, causa una crisis, causa molestias en las familias de los ecuatorianos, obviamente a su vida, en particular su calidad de vida. Así es que el gobierno tiene que tomar cartas en el asunto. Además, la Asamblea Nacional tiene también un tiempo, si no me equivoco, 15 días para ejecutar aquella disposición constitucional. Si no, el primero de la terna será el vicepresidente de la República, oficialmente y de acuerdo a la Constitución. Así es que no hay a dónde darse. Hay 3 nombres que suenan mucho últimamente en los círculos políticos. No quiero que especulemos demasiado, pero bueno, son nombres que suenan tanto que es bueno traerlos a la mesa. María Alejandra Vicuña, por ejemplo, vicepresidenta encargada, se entiende como un nombre fijo de los 3 de la terna. Natalie Celi, ex embajadora en Estados Unidos, ex ministra del correísmo, una mujer que ha sido muy crítica en el último tramo de la gestión económica de Rafael Correa, suena también como integrante de la terna. Y se me escapa un nombre importantísimo en este momento, que bueno... Supongo que la actual vicepresidente, ¿no? También ha sonado la señora Vicuña, sí. como ya fija a la vicepresidencia. Bueno, de los 2 nombres que usted me dice, sin estar yo de acuerdo... María Elsa Viteri. Sin estar de acuerdo con la forma de manejar la economía del correísmo, en donde María Elsa Viteri, por ejemplo, ha sido fundamental, la señora Celi también, desde los diferentes ministerios y funciones que tuvo, inclusive embajadora de los Estados Unidos, sin estar, repito, de acuerdo con la manera de manejar la economía del correísmo. Sin embargo, es una señal del gobierno, o sería una señal del gobierno, que están preocupados de lo que está pasando con la economía. Por lo tanto, yo celebro aquello. Pongo reparos en esos nombres, sin embargo no quiero profundizar, porque simplemente, como usted bien lo ha dicho, es una especulación. Yo creo, sinceramente, que será la misma señora Vicuña, una señora que no levanta olas, que no molesta, que no hace sombra al gobierno,
entiendo que está muy vinculada a las bases de Alianza País, y entiendo también pues que para gobernar se requiere cierto control político, sobre todo a quienes conforman el partido o el movimiento gobernante. Así es que esperemos en pocos días. La bancada social cristiana ha adelantado que sea cual sea el nombre que se ponga allí, siempre y cuando no sea un insulto a la inteligencia de los ecuatorianos, contarán con el voto de la bancada social cristiana. Movimientos de izquierda ya se alinean a esa teoría. El movimiento Creo, ¿por dónde va? Mire, no puedo hablar yo oficialmente por el movimiento Creo, pero sin embargo yo creo que esa debe ser la línea coherente. Nosotros no debemos ni podemos decidir quién va de binomio del presidente de Alianza País, que es Lenín Moreno, y como usted bien dice, o como han dicho los socialcristianos, mientras estén dentro de los límites de la racionalidad y de la coherencia, pues entendería yo que el bloque de Creo tendrá que sumarse a la decisión del presidente Lenín Moreno. 14 meses atrás, si mi memoria no me falla, un 16 de diciembre, anunciaba usted, todavía en calidad de legislador, un juicio político contra el vicepresidente de la República, una recogida de firmas que no daban los números para recogerla, pero daban los argumentos. Citaba usted, por ejemplo, el decreto con el que Rafael Correa encarga a Jorge Glass en los sectores estratégicos, ha terminado por ser una de las pruebas que el tribunal aceptó para condenar a Jorge Glass, que le merece que se haya ignorado en su momento una prueba como esa. Sí, como usted bien dice, y además su memoria es mucho mejor que la mía. Cuando recibí su gentil información para estar aquí, tuve que ir a refrescar, a desempolvar cierta información, y fíjese, nosotros teníamos listos los postulados para iniciar el trámite a juicio político a Glass. Y en ese entonces nosotros no poníamos énfasis todavía en los temas de Odebrecht, porque eso era... Sí, porque reventaría 5 o 6 días más tarde, es el 21 de diciembre. Sí, y además, exactamente, y eso se conocía, se sospechaba, porque ya en los otros países hermanos sudamericanos había explotado el escándalo de la relación de Odebrecht con los políticos de las diferentes naciones. Entonces, claro, nosotros teníamos eso, pero como una fuente secundaria. Habíamos arrancado, si nosotros revisamos, por ejemplo, y tratar de ser lo más ágil, porque tenemos algunas, hay que entender que Jorge Glass fue uno de los funcionarios que más tiempo estuvo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, y además hay que entender que de los 10 años de correísmo, los 10 años Jorge Glass fue parte de los sectores estratégicos por decisión de Rafael Correa, iniciando como presidente del directorio y gerente general del Fondo de Solidaridad, que en ese entonces manejaba algo así como $3,000 millones, algo más, porque el Fondo de Solidaridad era dueño de nada más y nada menos que las hidroeléctricas, por ejemplo, que el sector de las telecomunicaciones que tanto le ha gustado a Glass y a su tío Rivera. Entonces, arrancábamos desde ahí. Nosotros pudimos descubrir, con ayuda de una serie de personajes, yo no puedo jamás pretender decir que soy el descubridor o el conquistador de absolutamente nada. Uno de ellos se me viene a la memoria, el buen amigo Fernando Villavicencio, que nos ayudó con información, pero descubrimos, nosotros decía, que Jorge Glass, siendo alto funcionario, el más alto del Fondo de Solidaridad del gobierno de Rafael Correa, mantenía una relación comercial, una relación empresarial con su tío, sí, el señor Rivera Arauz, específicamente en algunas empresas de telecomunicación. Sí, sí. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la Constitución, el mero hecho de no haber de haberse olvidado, como dijo Glass en su momento, de haberse olvidado de incluir aquella relación empresarial con su pariente Rivera o con cualquier otra persona, ya te da a ti, de acuerdo al artículo 231 de la Constitución de Montecristi, te dice, y me permite rápidamente en el segundo párrafo, dice: la Contraloría General del Estado examinará y confrontará las declaraciones e investigará los casos
en que se presuma enriquecimiento ilícito, la falta de presentación de la declaración al término de las funciones o la inconsistencia no justificada entre las declaraciones hará presumir enriquecimiento ilícito. Sí. Por lo tanto, la Constitución demanda al Contralor y al fiscalizador, que es el asambleísta en funciones, demanda a investigar. Solamente esto, aplicando el artículo 231 de la Constitución, ya nos permitía en su momento a los asambleístas convocar al ese entonces vicepresidente Jorge Glass para una investigación. Y lo hice en varias ocasiones. Y ahí también me llama la atención la forma de... No quiero pegar de ingenuo. Le llama la atención, eso le va a decir. Me llama la atención la forma de actuar de la presidente Rivadeneira, presidente de ese entonces, y la presidenta encargada, la señora Alvarado, hoy ministra de Justicia, miembro de la Comisión Anticorrupción del Gobierno. Mire, aquí está la prueba. Alvarado, que por cierto ha pasado de defensora de Jorge Glass a carcelera, ¿no? Chicas, vea, por ahí le pusieron un tuit en ese sentido. Le mandaron ese mensaje. Pero aquí están los pedidos. Fixe, 23 de diciembre, bueno, el 7 de diciembre, a la presidente de la Comisión de Fiscalización, que ya fungía en ese cargo, la señora María José Carrión, que hoy sigue en ese cargo. Sí. Soy uno de los ciudadanos, desde mi orilla, desde la ciudadanía, que todos los días, insisto, propongo que se les revoque o que se inicie el trámite de revocatoria de mandato al asambleísta María José Carrión, porque no ha actuado como presidente de comisión de María fiscalización. José Carrión ha sorprendido al país 3 o 4 semanas atrás con una declaración que se convirtió en titular en los principales medios de este país. Ahora sí es viable el juicio político. ¿Qué opinión le merece? Mire, la señora María José Carrión, como Gabriela Rivadeneira, como Rosana Alvarado, me parece a mí que hicieron todo, y en su momento lo lograron, para que no exista una investigación a Jorge Glass. Además, con la ignorancia que les caracteriza, porque un juicio político no significa un juicio penal. Alianza País en su momento, los correístas en su momento, como ahora lo están haciendo, confunden a la ciudadanía, confunden a la capacidad de entender de los ciudadanos en común y de poder diferenciar qué es un juicio político con un juicio penal. Sí, de no hecho, se requiere. La declaración de María José Carrión es a día siguiente de que el tribunal dicte sentencia, cuando dice ahora sí es viable. Claro. Y me apena que parte de la oposición también usa esa sentencia, ¿no es cierto?, reciente, para nutrir el pedido de juicio político. Bueno, lo usa su propio movimiento. Mire, fue Roberto Gómez quien incluyó la sentencia. A mí me llama la atención, por decirlo menos, que se utilice aquello. Está absolutamente claro. El señor Glass, en su momento, no efectuó completamente su declaración de bienes. Se olvidó, se le cayeron decir que es socio del entonces intendente de telecomunicaciones, sí, el señor Rivera Arauz. ¿Sí? Entonces, eso, de acuerdo a la Constitución, insisto yo, te da para llamar, como lo hicimos en su momento, cuando lo descubrimos, cuando nos dimos cuenta, porque claro, habían pasado años. Y yo ahí sí debo decir, te quedé ignorante porque no conocía que existía, por ejemplo, esa infracción constitucional. ¿Se sintió usted respaldado en su momento por la oposición? Mire, no. Yo creo que yo me voy a pedir 1000 disculpas a la audiencia, me voy a guardar los nombres. Algunos son todavía, hoy siguen siendo asambleístas, pero quienes se autoproclamaban opositores no dieron todo el respaldo. Es más, hubo equipos de trabajo de algún asambleísta o de algunos asambleístas que empezaron a criticarnos vía redes sociales, diciéndonos que estábamos locos, nos comparaban con algún diputado de tiempos pasados que se dedicó, dicen, a
a denunciar absolutamente todo y a demostrar absolutamente nada. Aquí el tiempo nos ha dado la razón y yo tenía listo, aquí están. Esto es solamente un resumen de lo que tenía que hacerse y además nos dimos el trabajo como tenía que ser, que en cada caso, por ejemplo, Glass, presidente, el director y gerente general del Fondo de Solidaridad, nosotros ponemos como antecedentes las leyes que se van incumpliendo, que se van irrespetando, pero sobre todo la prueba documental. Y fíjese, en el caso de Glass como presidente del Fondo de Solidaridad, entre otras cosas, prueba documental, solicitó la información al Contralor General sobre las declaraciones patrimoniales de Jorge Glass, solicitud de información a la Notaría 17, base de datos de registros de compañías de la Superintendencia. Esto es un documento oficial que hasta hace poco usted entraba a la web y podía usted constatar lo que le estoy diciendo. Hasta hace muy poco que aparecían las empresas de Glass y de Rivera, aparecían todavía en la página de la Superintendencia de compañías. Insisto, solamente esta causa. Ya nombraba en ese documento a Tomislav Topic. Usted tiene buena vista. Hoy está envuelto en una investigación por algunos delitos, en realidad, en relación con su hijo, presumibles delitos en su hijo, el tío del vicepresidente Jorge Glass y el mismísimo vicepresidente. Así es, existen empresas y existe la información. Yo pregunto a aquellos opositores incrédulos de hace un año, y hoy les veo activos hablando del juicio político y vehementemente convocando el juicio político a Glass. Era tan fácil como ver que en la Florida existía un testamento, en los Estados Unidos, un testamento, que en el Ecuador, a través de algún juzgado de la provincia del Guayas, se prohibió que se haga público. Y eso ya se sabía en estas épocas. Estamos hablando de 2016, finales de 2016. Simplemente se regresó a ver a otro lado, porque claro, era muy complicado decir o pensar que con el poder que tenía el correísmo hasta ese momento y con la posibilidad de reelegirse, pues había gente, puedo entender, que preferían mantener silencio, pero no les pagan a los asambleístas para mantener silencio, y por eso inclusive existe la inmunidad parlamentaria justamente para que sospechen, investiguen y señalen. Pasaron 14 meses desde la presentación de este documento, 14 meses en las que la Asamblea no solo miró para otro lado, sino que insistió en negar la posibilidad de un juicio político. En julio, tras la caída del tío de Jorge Glass, su bancada, junto con el socialcristianismo y las bancadas de izquierda, insisten en un juicio político, negado por segunda vez. Insistirán luego en un tercer intento de juicio político que dormirá casi 2 meses en el despacho del presidente José Serrano hasta ver la luz verde y llegar a los momentos que hoy nos traen a esta conversación. ¿Por qué demoró tanto la Asamblea Nacional? Mire, de lo que alcanzo yo a concluir, a sacar conclusiones, el correísmo tejió una red de compadrazgos y de amistades peligrosas para defenderse entre sí. Porque si nosotros regresamos a ver, y no lo digo yo, lo dijo el presidente Lenín Moreno, que donde usted tope, sale pus. ¿Por qué es que los asambleístas, por ejemplo, no piden la comparecencia del presidente Lenín Moreno para que explique el alcance de su comentario? Donde se tope, sale pus en las funciones del Estado ecuatoriano. En la entrevista con ABC a finales del año pasado dijo también que estaba espeluznado, ese fue el término que utilizó, con la corrupción que había descubierto. Mire, ¿qué pasa con los asambleístas que no invitan, por favor, con la cortesía absoluta que le da la investidura al presidente Moreno, que se le invite a comparecer? Insisto, cuando nosotros invitábamos a comparecer a Jorge Glass, no es que le estábamos señalando y le estábamos ya declarando culpable, a pesar de que teníamos la documentación que señala que él tenía responsabilidad política
sobre lo que se hizo y no se dejó hacer. Fíjese usted, de acuerdo a la creación, y mil disculpas antes de irme, pero de acuerdo, cuando fue ministro coordinador de sectores estratégicos, el señor Glass, el presidente de la República, el 6 de abril de 2010, de acuerdo al decreto ejecutivo número 315, crea la EP Petroecuador, la empresa pública Petroecuador. De la misma, se estructura o está integrado por 3 miembros del directorio. El primero, el ministro de Recursos Naturales No Renovables o su delegado o delegada permanente, quien la presidirá. Hay un ministro, el ministro Pastor, que está huido. Sí. Hay un ministro que está preso. Hay otro ministro que está perseguido, el señor Merizalde, no sé en dónde esté, hermano del comandante Lafae. El segundo es el secretario nacional de planificación o su delegado o delegada permanente. He dicho varias veces. Que para ese entonces era Pavel Muñoz, ¿no? ¿Por qué permiten que Pavel Muñoz se pavonee por todos los medios de comunicación dándonos lecciones a los ecuatorianos de moral? Que él informe al Ecuador. ¿Qué pasó ahí? Y fíjese, tampoco lo digo yo. Hay informes de Contraloría que ya señalan las irregularidades en la comercialización de petróleo entre Petroecuador y Petrochina. Un ejemplo nada más, sencillo. Hay un acuerdo entre las partes, Petroecuador y Petrochina, que se vuelve ley, porque es parte de un contrato, y nada más y nada menos que la comercialización de crudo ecuatoriano, que prohíbe que se desvíe el crudo ecuatoriano a otras refinerías que no son de propiedad de Petrochina. Y la propia Contraloría señala que eso sí sucedió. Señala que la venta del crudo fue a parar en los Estados Unidos, donde no tiene refinería Petrochina, Perú, correcto, Panamá, solo por citar ejemplos y porque la memoria me falla. Pero siguiendo... Sobre este caso de Petroecuador, debo apuntar, esta es una información de Diario Expreso que ha sido publicada esta mañana y que yo creo que abre una vía importante en el periodismo de investigación para seguir la pista. Diario Expreso publica esta mañana un documento de 2014 firmado por Fausto Herrera, entonces ministro de Finanzas, que básicamente justifica el endeudamiento que ha traído a la caboza la industria petrolera nacional para llevarlo al gasto corriente del Estado, algo que está penado por la ley. El asambleísta Homero Castañeda ha tomado la bandera en el movimiento Creo y asegura que esta es la investigación que puede llevar a Rafael Correa a responder ante la justicia. Claro, porque todo esto también hay que entender, y yo insisto, decreto ejecutivo, por lo tanto firmado, es una orden escrita, por verle de otra manera, del presidente Rafael Correa, el número 315, 6 de abril de 2010. Y el tercer miembro de este directorio, el único que tiene nombre y apellido, dentro del decreto, un miembro designado por el presidente constitucional de la República, o sea, Rafael Correa, para cuyo efecto se designa al ingeniero Jorge Glass de Espinel. ¿Qué más sospecha de responsabilidad política, siempre insistimos, política, pueden querer los miembros de Alianza País y en ese entonces uno que otro miembro de la oposición para llamar, para convocar a Glass Espinel ahora como responsable político de la comercialización petrolera? Por citar solamente un ejemplo, porque existe también el tema de la fibra óptica. Sí. Ahí aparece Tomislav Topic y familia, aparece obviamente ahora Rivera. Con Glass condenado en la cárcel 4 de vacaciones que no se las han concedido. Todos en la Asamblea Nacional parecen más o menos de acuerdo, salvo el bloque de la Revolución Ciudadana, que es la facción correísta de Alianza País, en que el señor debe ir a un juicio político. Llega primero la terna. ¿Jorge Glass debe salir por la terna o debe salir por un juicio político? A ver, ¿o simplemente debe salir? Yo creo que simplemente debe salir, sí. Más allá de la ley, yo entiendo, el artículo 150 de la Constitución, insisto, le manda al presidente constitucional que a falta de su vicepresidente por 90 días, y no habla ni de justificada ni de injustificada, simplemente dice, a falta del vicepresidente, por 90 días tendrá que ser reemplazado y el presidente para aquello tiene que mandar una terna. Pero no puede ser por la dignidad, por el honor de los ecuatorianos,
que tengamos un vicepresidente de la República cuestionado como ha sido Glass. Y además, preso, sentenciado. Y sentenciado, claro, pero todavía con una sentencia por algo que, por un delito que es muy insignificante para todos los delitos que yo hasta el diciembre de 2016 descubrí que todavía no tenía nada que ver con Odebrecht, ¿no? Todavía no tenía nada que ver con lavado de activos, ¿no? Recién a finales de mi investigación, los Estados Unidos, no la Fiscalía Ecuatoriana, no la Contraloría, no la asambleísta 1, 2 o 3, no el periodista con todo cariño y respeto, no. Los Estados Unidos dicen, vean, se han lavado activos en un monto de 33.5 millones de dólares que viene del tema Odebrecht y la relación con algunos funcionarios del Estado ecuatoriano, ¿no? Claro, al punto de quiebre. Pero, claro, fíjese usted, hablan de la prohibición de tener recursos en paraísos fiscales. Y Rafael Correa se rasga las vestiduras, parece que en un suático se da contra las paredes por este tema. Pero nosotros nos enteramos de la monstruosidad de corrupción que existe en el Ecuador con relación a nuestros funcionarios públicos, justamente por la investigación de un grupo de periodistas a nivel internacional que destapan el tema de los papeles de Panamá. Así es. Entonces hay varias cosas que por cierta respeto a los ecuatorianos, Jorge Glass no debe insistir. Está insistiendo. Eduardo Franco Lobor, procurador del vicepresidente de la República, ha pedido que no se ejecute la ausencia absoluta y definitiva, puesto que hay una sentencia que puede ser revertida y el señor puede regresar a sus funciones en el mundo mágico en el que vive. Yo creo que por Jorge respeto, Glass. mire, por menos en países respetuosos de la ley, un ministro, un funcionario público ha renunciado. Yo creo que, y apelo a la decencia que por algún lado debe quedarle al señor Glass y a su abogado, que dejen a los ecuatorianos en paz. Tenemos problemas fundamentales causados por su gobierno, porque son 10 años de correísmo que nos han sumido nuevamente en crisis económicas, pobreza y desempleo. Quiero que cerremos el capítulo de Jorge Glass, porque yo creo que lo quiere todo el país. Ojalá y en los próximos días hayamos enviado este nombre al archivo de los errores de la historia y podamos empezar a trabajar en las cosas que importan. Pero por supuesto que se haga justicia, ¿no? 2018 arranca. ¿Por dónde debe arrancar? Yo insisto, la situación económica del país no es la mejor. Estamos, como Estado ecuatoriano, endeudados, no en los montos que Rafael Correa pretendió convencer al pueblo ecuatoriano. Ya se ha dicho, ya se va develando la realidad. Todavía a medias. Se ha dicho ante la prensa, pero a la hora de calcular los presupuestos del Estado y la capacidad de deuda que tiene el gobierno, seguimos en 25.000 millones. Sí, yo entiendo. Eso hay que preguntarle al ciudadano común, al ciudadano de la calle que está golpeando puertas para conseguir empleo. Más allá de lo que pueda decir el economista, más allá de lo que pueda decir el gobierno a través de los voceros, que además, hay que notar, son los mismos correístas, no están ni siquiera reciclados, pues están en los mismos cargos. Fíjese usted, y perdón, me voy a saltar, el ex ministro de Economía, si no me equivoco, ese ministro... Patricio Rivera, posicionado hoy como superintendente de Economía Popular y Solidaria. De Economía Popular y Solidaria, después de meses de que su nombramiento estuvo firmado, ¿no?, oficialmente, cuando además, la ley... Posesionado en un cargo que le da fuera de Corte Nacional de Justicia y con 4 glosas de más de 80 millones de dólares bajo el brazo. Cuando la ley te dice que puedes posicionarte apenas a 15 días, como máximo a 15 días de firmado el nombramiento. Entonces, mire, seguimos con las mismas prácticas. Claro, hay un señor detrás de las cámaras, detrás del micrófono más bondadoso, chistoso, a veces se manda unos buenos chistes, pero yo creo que el Ecuador, tratando de responder lo suyo, su pregunta, requiere ya paz, tranquilidad, no le tenemos aquí
al señor Correa, que es finalmente el ciudadano que dividió a los ecuatorianos, inclusive con violencia. Nos persiguió, nos maltrató, vejó, todo utilizando cámaras, instrumentos, micrófonos, pagados por el pueblo ecuatoriano. Nos hemos zafado de aquel. Tenemos un hombre pacífico, aparentemente, ¿no es cierto?, más respetuoso, aparentemente, pero que necesita comenzar a gobernar. ¿Qué está pasando? Sí, el Ecuador tiene que darse un baño de verdad, pero para eso supuestamente están las instituciones de fiscalización y de justicia para que logren hacer esa justicia. Existe la información en Contraloría. Yo pude obtener copias de algunos informes de Contraloría, por lo tanto los originales deben estar en esa institución. Necesitamos trabajar, necesitamos incentivos para la producción. No puede ser que 2018 se anuncia como el verdadero año de la reactivación económica. Entendemos que hay equipos de trabajo dentro de Carondelet que ya arrancan los motores para el 5 de febrero, que para muchos, incluyéndome, será el día en que Lenín Moreno empiece a gobernar, un día después de la consulta, la gane o la pierda. Bueno, debe empezar la reactivación económica de este país. Llevamos 10 meses desde que se asumió el gobierno, 9 meses desde que asumió el gobierno, todavía no hay un solo cambio. Hubo una ley que fracasó absolutamente en la Asamblea Nacional, al punto de que tuvo que ser vetada parcialmente por el Ejecutivo. ¿Por dónde empieza una reactivación económica en un país que no tiene ni petróleo para pagar sus deudas? Mire, yo sí soy un convencido que hay que incentivar la producción, y aquello es iniciando con dar tranquilidad. ¿A quién? A los capitalistas, les guste o no, pues. A los que ponen y arriesgan su dinero para producir riqueza. Con la producción de la riqueza producimos más empleos y sobre todo de mejor calidad, siempre respetando las leyes que existen. Que hay que asegurar a los empleados al seguro social, por supuesto. Que hay que brindarles el mejor ambiente laboral, por supuesto que sí. Pero el gobierno tiene que cumplir con su palabra. No puede ser que se reúnan, por ejemplo, con sectores productivos, queden en algo, pacten, convengan en algo, a las 2 semanas mandan una ley de reactivación en donde crean más impuestos. Impuestos que perjudican pues a la producción, que perjudican a esa maquinaria productiva, y peor aún, que el gestor, que el promotor político del gobierno, nada más y nada menos su secretario particular o ex secretario particular, diga en estas reuniones que en los diálogos simplemente son un teatro, sí, para contentar a los diferentes frentes del país. Que dijo el ex secretario de la presidencia, Eduardo Mangas, quien deberíamos suponer que está hoy en su casa, pero leía un tuit el último día del año de Luis Eduardo Vivanco, un periodista que yo sigo por obligación, que el señor no está en su casa, sino que tiene un despacho al lado de Romy Vallejo en la Secretaría Nacional de Inteligencia. Fíjese, si es una persona, hablo de Mangas, entiendo que es nicaragüense nacionalizado, ecuatoriano, y no quiero satanizar su nacionalidad, pero el señor Mangas puede ser de confianza de Lenín Moreno, pero parece que le gusta hablar demasiado, ¿no? Y me parece que son temas inconvenientes justamente para lograr esa paz, esa tranquilidad que el sector productivo y que los ecuatorianos en general requerimos. Ahora, lo que sí me pregunto, el cuestionado Ronnie Vallejo, que nos persiguió, mire, él tuvo que aceptar en la comisión que yo laboraba en la Asamblea Nacional, la Comisión de Exteriores y Soberanía. Sí, Soberanía. Él tuvo que aceptar que compró este programa de espionaje de la empresa italiana Hacking Team. Sí. Como lo hizo Chile en su momento, lo hizo algún estado de los Estados Unidos también. A él no le quedó otra, pero lo tuvo que hacer de manera privada. Reservada, sí. Reservada. Entonces, ¿sirvió ese software para capturar delincuentes? Yo creo que no. Los delincuentes están en el exterior, ¿no es cierto? Estoy pensando en algunos exministros, sí, en algunos exfuncionarios, en aquellos que están dándose contra las paredes en el ático, en fin. No ha servido pues para sostener la delincuencia. Es el año en que Rafael Correa va a responder a la justicia.
Yo todavía tengo mis dudas que eso pase con la justicia en manos de correístas, ¿no? Es decir, algunas señales. Había dudas de que Jorge Glass terminara donde está y mire cómo ha pasado fin de año. Sí, pero hay temas muy fuertes. Finalmente Jorge Glass seguía en el país. Seguramente los bandos de la misma grupo, no quiero utilizar palabras duras, pero los bandos dentro de Alianza País también entraron en conflicto. Ya no había ese liderazgo fuerte, ya no había esa persecución, ¿no es cierto? Los videos y el estado del gran hermano, como fue el correísmo. Entonces se les fue de las manos. Pero yo dudo, sinceramente, que la justicia ecuatoriana, en manos de los correístas reciclados, entonces, si es que cabe, puedan lograr traerle al señor Correa. Yo siempre mantuve algo. Aparte de que íbamos a lograr la paz que entiendo yo estamos logrando, sin la presencia de Rafael Correa, la presencia física de Rafael Correa, iba a ser bastante más fácil, pero sobre todo para la justicia internacional, el poder perseguir a Correa. Y hay un delito a mí que me ha dado la vuelta siempre, porque tantos millones de dólares desaparecidos del pueblo ecuatoriano tienen que estar en algún lado. Y dudo sinceramente que estén dentro del sistema financiero ecuatoriano, por ejemplo. Entonces deben estar en el sistema financiero internacional. Sí. Y ese delito, si es perseguido, por ejemplo, por los Estados Unidos, toda Europa, y se les llama el lavado de activos, y hay convenios internacionales para recuperar. Y hay convenios internacionales, y ese es tan perseguido como el narcotráfico. Entonces yo tengo la esperanza que por ahí más bien Rafael Correa y otros caigan. Era usted parte de la Comisión de Exteriores, ya lo ha traído a la conversación. Nombraba también al señor Eduardo Mangas, quien asegura en el audio filtrado por Focus, el portal de Fernando Villavicencio, que su esposa, la canciller de la República, María Fernanda Espinosa, utiliza el servicio exterior ecuatoriano para poner cachiporreras y secretarias en el cuerpo diplomático de Bélgica, que atiendan las necesidades, al parecer más importantes que las necesidades del país, del propio expresidente Rafael Correa. No tenemos un pronunciamiento todavía de la canciller Espinosa. Mire, usted con la foto que pusieron en su cuenta y en sus redes, invitando a escucharnos hoy día, una foto mía, me hizo acuerdo que yo salía de la Contraloría pidiendo se investigue en calidad de qué, el por qué se le pagaba al entonces ex vicepresidente Lenín Moreno su vida en Suiza. Fíjese, la Contraloría de Polit, yo le debo reconocer, la Contraloría de Polit entregó la información y ahí había un irrespeto a la ley, porque ningún ecuatoriano puede ser, ni ninguna persona puede ser pagada su sueldo. Nadie puede tener una beca con el dinero de todos los dinero del pueblo ecuatoriano. Entonces, eso, por ejemplo, la señora actual canciller, la señora Espinosa, y en ese entonces embajadora, representante ante la ONU, tampoco explicó. El señor Mangas cobraba sueldo del pueblo ecuatoriano para estar a servicio del ex vicepresidente Lenín Moreno en Suiza. Entonces, María Fernanda Espinosa debe seguir al frente de esa cartera. Nunca debió haber estado ahí. Yo no creo que sea una señora, con todo respeto y con todo cariño, tal vez como ministra de Cultura. Sin embargo, no me acuerdo si hizo un bueno o malo función en aquella cartera de Estado fundamental. No quiero minimizar, ni mucho menos, sino que la Cancillería tiene connotaciones especiales. Por eso, antes los diplomáticos ecuatorianos estudiaban en una academia que fue reconocida en su momento a nivel internacional. ¿Qué hizo el correísmo? Por el correísmo. Fue simplemente, y borró, y les pusieron a estudiar en el IAEN con una cátedra, por poner un ejemplo, una cátedra que se llama Hugo Chávez Frías, aquel dictador de Venezuela. Me parece reconocerlo, sí. De triste recordación, el líder de Maduro, el líder de Correa, el líder de Evo Morales. Esa es la cátedra que nuestros diplomáticos o futuros diplomáticos tienen ahora que estudiar. Y la señora Espinosa, con todo respeto, no creo que es apta
para estar o para liderar y dirigir esa cartera de Estado fundamental hoy por hoy para el Ecuador. Por ejemplo, tenemos que renegociar deuda con China. Por ejemplo, tuvimos que renegociar con los Estados Unidos las preferencias arancelarias. Tenemos que renegociar y volver a tener la buena relación con Colombia. ¿Qué pasa con el Perú? ¿Estamos intercambiando nuestros recursos, nuestros productos? No. La señora María Fernanda Espinosa, al mes de haber sido posicionada como canciller en uno de los aviones presidenciales, se fue a un cóctel en Nicaragua, un cóctel del Foro de Sao Paulo. Entonces, menos ideología y peor de aquella que hemos podido comprobar en el mundo, que no ha sido positivo para los seres humanos, y mucho más relaciones importantes con gente y con países y estados, con naciones que tienen los recursos para comprar plátano ecuatoriano, cacao ecuatoriano, café ecuatoriano y otros productos maravillosos que tiene este país para generar producción. Nos agarra el final del tiempo. Voy a darle espacio a unos comentarios y alguna que otra pregunta de la audiencia. Víctor Hugo Flores, excelente invitado para empezar el año. Pedro Lazo, Ecuador empieza este año con pie firme, no más corrupción. Sí a las 7 preguntas de la consulta popular. ¿Está usted de acuerdo con las 7? Por supuesto, y sobre todo con la 2, ¿no? En monosílabos casi. Esteban Echeverría, hola, buenos días, feliz año. ¿A qué se dedica ahora el ex asambleísta? Le respondo. Sí, hombre, para usted. Bueno, yo sigo en esto, ¿no? Yo sigo la política y aparte de los asuntos personales que siempre he tenido, sigo. Estudié ciencias políticas, esta es la pasión y yo creo que las personas que queremos hacer política y que tenemos la capacidad, lo debemos hacer. Alex pregunta, al perder la inmunidad, ¿Jorge Glass debe o será procesado por las demás causas pendientes? Pero por supuesto, con o sin inmunidad. Esa es facultad de la Asamblea Nacional, levantar la inmunidad al sospechoso, ha pedido la Fiscalía. Pregunta Pancho Viteri, ¿qué piensa de la presumible terna que han nombrado al inicio del programa? Insisto, mientras sean personas moralmente probadas, entiendo que las 3 que se han nombrado aquí como una posibilidad están dentro de ese grupo, yo no veo ningún problema para que sean tramitado aquel nombramiento por parte del Pleno de la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los nombres que baraja Creo para la alcaldía de Quito? No sea malito, no nos toree la pregunta con una respuesta Miss Universo. Vea, no le toreo, los nombres que barajan Creo son los que en este mismo programa dijo César Monge, que es el presidente nacional. Incluyendo el suyo. Entiendo que incluyó mi nombre también, sí. Diego, muchas gracias por estar aquí. Cerramos este programa siempre con una lista de nombres. Usted me dirá lo primero que se le viene a la cabeza cuando escucha a María José Carrión. Nefasto. Pablo Celi. Incierto. Rosana Alvarado. Negativo para el Ecuador. María Fernanda Espinosa. Debe irse a su casa. Guillermo Lazo. Trabajar para ser el próximo presidente del Ecuador. César Monge. Buen amigo. Diego Salgado. Una persona optimista. Candidato a la alcaldía. ¿Qué más quisiera yo? Sin embargo, está todavía por verse. Mucha competencia, muchas gracias por estar aquí. Ha sido una mañana dedicada a nuestro buen amigo Jorge Glass. Esperamos que pronto dejemos de dedicarle los temas principales de este espacio. Gracias por acompañarnos, por sus preguntas, por darle like y compartir. Y nos vemos mañana con otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador. Gracias, Diego. Chévere, gracias.